Bueno. Es hora de hablar de la película latina que ha dejado boquiabiertos a todos. Roma. Película filmada totalmente desde la región de México. Y es el último trabajo del tan aclamado director también mexicano, Alfonso Cuarón. Filme que además fue lanzado para estrenarse directamente, en el servicio de streaming de Netflix. Y nos invita a vivir un año en la vida de Cleo, una empleada doméstica de una familia adinerada en el México de los años 70, en el año del 71 aproximadamente. Siendo Cuarón un director que últimamente ha realizado demasiadas cintas con un presupuesto altamente elevado, digo, hagan cuentas. Los hijos del hombre, Gravedad, El prisionero de Azkaban. Mientras que Roma por otro se siente como un proyecto con recursos no tan elevados como en sus anteriores filmes ya mencionados, y esto tiene un porqué. Roma es más un filme más personal de Cuarón. Tengo entendido que esta película está inspirada del director, y se podría describirse incluso, como un acto de magia fílmico. Si bien en cuanto a historia como tal, es mínima, pero ese no es digamos su objetivo principal, se cuenta a sí misma como una anécdota extendida enfocándose solamente en Cleo, y su vida como empleada doméstica, sus deseos de formar una familia propia, de cómo está relacionada con sus patrones en su cargo. Esta es una película hecha para conectar con el público latinoamericano en su totalidad, exponiendo una realidad que algunos latinos alguna vez hemos vivido, tal vez no sea una historia personal de cada uno, es una historia, por llamarla, que siempre pasa por al lado, y que nos ayuda a empatizar a todo latino, sobre todo para quien es mexicano. Y ese es otro punto a favor de Roma, es una anécdota tan común, con mucha pizca de barrio, y a decir verdad, siento que este es el punto de quiebre al cual, Cuarón quería llegar con toda la trayectoria que ha conseguido como cineasta, con este proyecto que por más que muchos le vean simple desde lejos, si lo pones a analizar, es un proyecto bastante arriesgado, más aún si trata de uno donde tiene a México, su país de origen, como el centro de todo. Y siendo un proyecto bastante de autor, tenía la posibilidad de que quizá no llegue a capturar interés por el cinéfilo casual o qué sé yo. Puede que para el público casual pierda interés al verla, gracias al toque realista y lento que le dio el director, y puede que hasta le pueda aburrir, pero sin embargo, Alfonso Cuarón sabe a qué público se está dirigiendo con este filme. Al empezar la cinta, no aparece nada, son como escenas aisladas, tomas enfocadas en un solo lugar, y no tienes idea a dónde quiere ir el filme. Ya después avanza con momentos en la vida de esta mujer o de la familia con la que vive y para quienes trabaja como empleada, pero desde cierto punto no parece nada trascendente, y de repente, llega un punto donde, la película te tiene totalmente enganchado en la pantalla y uno está con el corazón en la boca, involucrado con sus personajes recurrentes, mientras estos pasan por las situaciones trascendentes de su vida, y sobre todo por las dinámicas que se observa dentro de la casa de esta familia. Sin perder el principal centro de la cinta que es Cleo, quien además la cinta se enfoca en hacerte vivir las dinámicas que conlleva con los niños, con la abuela, y con la patrona que la madre. Se transmiten inclusive el que a ratos la traten como empleada, pero que al mismo tiempo la traten como familia, y la forma en la que interactúa con la familia, y con los niños en particular, porque se nota el cariño y preocupación que tiene ella hacia los niños, es brillante, la forma en conecta con los niños en la situación en donde se encuentran, o el problema donde ellos están lidiando, te expone mucho el sentimiento y la preocupación que les tiene, que son igual de importantes para ella pese al problema, a pesar que es parte de su encargo como sirvienta doméstica. Quizá muchos no piensen igual, y por mucho está de lejos de ser una cinta tradicional en muchos aspectos. Pero, desde mi punto de vista, el conflicto que se puede manejar tras todo este metraje que más recurre en cuanto a desarrollo argumental, es el embarazo de Cleo, y desde un punto también es la trama principal, y el cual el público pueda seguir. La vemos a ella lidiando con esto, y al mismo lidiando con su chamba de trabajadora doméstica, y estando al pendiente con los niños de esta familia, que además está fragmentando, gracias a la infidelidad del padre hacia la familia, y su separación con la esposa. Y ese tipo de situaciones son los que hacen que el filme tenga las capas suficientes, y darle tiempo para que el conflicto principal pueda desarrollarse un poco más. Y este punto es un poco más subjetivo. Ese conjunto de detalles me ayudaron mucho a conectar con Cleo, ya que yo soy una persona que fui criada por nanas en la mayor parte de una infancia, y toda mi vida siempre entré en perspectiva acerca de cómo viven las empleadas domésticas, cómo le es para ellas cargar este peso del trabajo en casa, lidiar con sus conflictos íntimos y personales, sobre el tener que escuchar o enterarse de las situaciones de los miembros de la familia, cada vez que llegamos a explorar más la vida de Cleo al dedicarse a todos estos elementos en su vida, nos da mucha
perspectiva sobre cómo viven y sienten esta clase de trabajadoras domésticas. Y con estos puntos no solo la hacen una extraordinaria protagonista, sino también tras avanza la película, llegamos a una parte donde ella pasa por el peor momento trágico de su vida. El perder a su bebé dentro de su vientre. Les juro que lloré con fuerzas cuando llegué a esa parte. Pero sin embargo, este otro punto del cual hace que el personaje crezca, y es desde inicio como ya dije nos plantean que es un personaje ya decidido, que si bien tenía deseos de formar su propia familia, pero una vez que nuestra protagonista se adentra en la realidad en la que vive, al darse que el chico que la enamoró y la dejó con vientre era sinvergüenza de la calle, y el tipo de situaciones difíciles en las que pasan la familia que sirve, el personaje decide continuar adelante y dejando pasar todos los dolores que pasó tras haberse dificultado gracias al embarazo y no para quedarse a llorar por todo lo que llegó, sino todo lo contrario, y que las mujeres luchadoras como ella siguen adelante para dar la cara a las crías que tiene que cuidar. Me encantó esta película ya que habla sobre la cotidianidad de la realeza de muchos barrios, que son centro de historias que pasan al lado de uno pero no decide no involucrarse, no darle relevancia. Pero que hay bastante detrás. Sin embargo son solo pequeños detalles más en la historia. Me encanta también cómo hacen la diferencia entre un barrio humilde, con barrio más ricachón, por así decirlo. Ambas realidades pasan por tragedias, ambas realidades sufren por desigualdad, ambas realidades pasan por violencia, al igual que el machismo. Según el director, a sus mismas palabras describe a su cinta como una oda al mismo matriarcado. Esto refiriendo al padre de la familia protagonista, y al sujeto que dejó embarazada a Cleo en la primera mitad de película, haciéndolos ver como unos reverendos infieles de mierda. Y no es que solo la película cuenta nada más de la vida de una empleada doméstica, sino que puede llevarte a otros lados que los puedes llegar a sentir muy íntimos, muy personales, para el espectador, por más pequeños que sean. Para esta película, Cuarón, una vez más, utiliza el recurso de sus ya características planos secuencias en dos de las escenas más emotivas e intensas de toda la cinta. La cinematografía de esta cinta, es una total belleza cinemática. Claro, todo el filme es filmado con puro contraste en blanco y negro, pero al mismo tiempo trabaja con colores sin utilizarlos complicadamente para que coincidan uno con otro, sino con tonos oscuros, brillantemente, juega bastante con el uso de sombras, con las tonalidades que ofrece y al mismo con el uso del claro oscuro. La fotografía es sobresaliente en todos los sentidos. Con un sinfín de detalles en el fondo, que llega hasta un punto donde incluso el escenario se convierte en un personaje más, al igual que un sinfín de extras mexicanos, y todas planos generales logran situarnos dentro de la película, y nos hace sentir dentro de esa realidad. Todo el trabajo audiovisual, dirección y fotografía, pura mano del mismo Alfonso Cuarón, aprecias toda la complejidad de las tomas, y es sorprendente más sabiendo que es una producción no tan enorme, pero que aprovecha para utilizar un estilo complejo de filmación en cada plano. Y con esto ya lo añadismo de que el mismo no tiene ni es un punto digno de admirarse de un cineasta, y mucho más viniendo de un genio como Alfonso Cuarón. También es destacable la actuación de Yalitza Aparicio como la protagonista, y la verdad para ser una actriz novata y sin decir tantas líneas en la película, hace un trabajo sobresaliente. Y bueno, me gustaría comentar un montón de cosas más, pero no tengo tanto tiempo así que, ya para concluir. Roma. Sin duda es una de las experiencias cinematográficas más conmovedoras que he tenido el placer de experimentar, fue un filme muy digno de exhibirse en una pantalla grande, ya que tanto la complejidad de los planos secuencias que pasan en la película, como el trabajo de fotografía con el hermoso uso del blanco y negro, sino que pese a sus pequeños recursos, es una película arriesgada, en todos los niveles, una que expone de manera emotiva la historia de una empleada del hogar que afronta sus conflictos, sus necesidades, y vida interior, sin llegar a un momento donde se derrumbe a sí mismo en lo absoluto. Y que a decir verdad, es una obra que el mismo Cuarón la dedicó en homenaje a su empleada del hogar de su niñez, Livo, tal como aparece en los créditos, sin duda alguna es un cinta recomendable para todos aquellos mexicanos que vivieron en los 70 en aquella época donde el trabajo doméstico daba que hablar, y aquellos que son latinos y que fueron testigos de historias centradas en barrios humildes y con situaciones difíciles de pasar. Y que nos enseña que las empleadas del hogar, también pueden formar parte de una familia de cualquier tipo. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.